Vale, cuando quieras. Hola, muy buenas a todos, buenos días. Bienvenidos al canal Paz Mundial, el canal de la paz. Hoy es 20 del 7 del 2015, 6:01 p.m. de la tarde Argentina. No sé, en diferentes partes del mundo, obviamente hay diferentes líneas horarias. Y hoy estamos en este hangout tan especial con muchas personas, el hangout más concurrido de todos hasta el momento. Está el señor protagonista del hangout de hoy, que es Sergio Manuel Pop, Hola. autor del libro que tengo aquí, este libro que me ha costado mucho conseguirlo, que se llama Monor Monur. También estamos con Cristian, Estrella, Francisco, Griselda, Iru y Juan Sebastián, además de quien les habla. Estoy muy contento de que estén todos acá, les agradezco. Y bueno, voy a empezar dándole la palabra a Iru Landucci para que le haga unas cuestiones que tenía a Sergio y de ahí desarrollemos esta charla sobre la programación lingüística, que así le puse al título del programa de hoy, que es el trabajo de investigación que ha realizado Sergio en todo este tiempo. Así que Bueno, Iru tiene las palabras. gracias por la palabra. Primero, agradecerle a Sergio primero por el conocimiento que nos ha brindado a todos. Yo, sinceramente, aparte me cuesta mientras que voy hablando porque sé el significado que nos ha explicado Sergio con las palabras y viste como que uno se va queriendo corregir en el aire. A mí la verdad que me abrió mucho la cabeza. Yo vengo de un pequeño plano metafísico, tengo 34 años, desde los 21 años, y siempre he rescatado de mucha gente, sigo mucho ahí Parceriza, a José Luis Camacho y demás, pero la verdad que la información que a la caja de Pandora también he seguido muchas charlas, y la verdad que las cosas que he escuchado de Sergio me han abierto muchísimo el panorama, sobre todo para entender esta cuestión de estar en coherencia, ya que la palabra no crea la realidad. Así que primero agradecer eso, y después hacer una pequeña mención de que parte de todo esto también va a salir en la columna de radio que yo tengo acá en la Ciudad de La Plata, porque también los oyentes lo conocen a Sergio de haber puesto yo algunos pequeños audios, así que también en nombre de los oyentes el agradecimiento. Y nada, quería comenzar en realidad, como para la gente que no te conoce, Sergio, si podés dar una pequeña introducción de quién sos vos en esta encarnación y de alguna manera cómo llegaste a esto, ¿no? En esta encarnación, ¿no? En esta Sí, encarnación, sí. exactamente. Pues por lo que veo es esta encarnación pues he venido para dar este mensaje, es decir que no sé hasta dónde se va a desarrollar o hasta dónde va a llegar, pero por lo visto, por lo que estoy comprobando conmigo mismo, es para transmitir este mensaje. Cada uno tiene una funcionalidad en este mundo y a mí me ha tocado esta. Y bueno, yo espero de que sea, lo importante es no es que suene bonito, ni que lo importante es que sea útil para cada uno de nosotros, para mí primero y para todos vosotros al mismo tiempo, es decir, en sincronicidad, porque si no, no vale. Es decir, cualquier información que vayas a dar, por muy bonito que suene, si no lo puedes llevar a la práctica, no tiene ningún valor. Es decir, toda información te tiene que ser útil, si tú lo decidas utilizarla, pero que te sea útil y que te pueda ayudar a conseguir tus propósitos, a conseguir tu estado de vida, como lo quieras llevar y como te dé la gana, así simplemente y ya está. Este lo, Y porque, dime, Iru. no, no te iba a decir, no, me adelanté, perdón, te quería preguntar si podés también introducir un poco esto de la biocodificación y de dónde surge, digo, este análisis del lenguaje y cómo es que nos afecta a nosotros a nivel subconsciente. Este ha sido cuando yo he visto que el comportamiento humano no era de la gente que yo he ido conociendo, no era coherente. Es decir, yo me daba cuenta de que seguían un patrón y que no variaban. Es decir, por mucho que les dijeras de que había un error o que por ahí no era, el ser humano sigue una línea de conducta predeterminada. Y entonces ahí me di cuenta de que ahí había algo raro. Es decir, que no podía ser. Es decir, cuando el razonamiento o
o la parte íntima de lo que somos, o la parte esencial de lo que somos como seres humanos, y tu actuación no va con ella, es decir, te tienes que dar cuenta y decir, no, por ahí no es. Pero aún así hay muchas personas que siguen esta línea que no varían, a pesar de que se están perjudicando. Sí, Y claramente. entonces ahí me di cuenta, yo digo, bueno, si una persona incluso se está perjudicando y sigue esa línea a pesar de que sabe que se está perjudicando, entonces ahí ya cuando yo amplié los conocimientos y di con lo que era la hipnosis, es decir, ya me di cuenta de que estábamos en un grado mayor o menor, cada uno en un rango distinto, en un grado de una hipnosis colectiva. Es decir. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y entonces el despertar ya lo he comentado que fue respecto a una información de una cantante que era Rihanna en televisión, y ahí me di cuenta, que tampoco lo voy a desarrollar porque ya lo he comentado varias veces, pero yo me di cuenta de que el sistema está utilizando ocultamente y encriptadamente, si se puede decir, información de referentes o símbolos muy antiguos de hace 4, 5, 6 mil años. Y ahí yo me di cuenta de que aquí hay algo raro, es decir, que una cosa es que nos oculten esta información y que luego ellos la utilicen. Entonces, si alguien te oculta algo, pero ese algo te lo están utilizando y encima ocultamente, es decir, que tiene valor. Entonces, si tiene Claramente. valor, claro, y entonces si tiene valor, entonces es cuando yo digo, pues si tiene valor voy a analizarlo, voy a estudiarlo y voy a sacar mis conclusiones. Y ahí es cuando yo he podido llegar a la síntesis, y a partir de esta síntesis he podido desarrollar lo que es el mensaje de Mono. Yo acá en mi escritorio tengo abierto, justamente muy básico, unos diseños, no sé si lo podés poner. Sí, sí, ya estás en primer plano. Si vos apretás la configuras ahí, la herramienta del Ahí va, siempre ahí va, ahí está. A ver, ahí sale. por el momento no, pero ya saldrá. Ahí está. Ok. No, era más que nada para que lo vea Sergio. Vos habías comentado, yo de escucharte en la caja de Pandora, que son, ¿se ve en la pantalla? Bueno, yo lo estoy viendo porque he hecho ampliación, entonces no te preocupes que yo sí que lo estoy viendo. Ah, ok. O sea, vos hablás de esta evolución porque capaz que va a sonar un poco mezclado esto, ¿no? Pero digamos que según estas elites, ¿no? Estas energías que nos gobiernan, hubo el último reseteo que hicieron a la raza humana fue hace 10.000 años atrás. Al parecer así es decir, para mí la última humanidad, es decir, hay dos facciones, hay una más también, bueno, hay una que es, digamos, para mí yo siempre nombro lo que es el arranque en Mesopotamia, en el arco fértil creciente, en la zona de Uruk, Ur-Eridu. Bien. Pero también no hay que olvidar que está la ciudad, por ejemplo, de Catalhuyuk, que está en Anatolia. Es decir, para mí todo se maneja desde lo que conocemos como el Negro correcto, hasta el Golfo Pérsico. Todo lo que es la península de Anatolia, los montes Tauro, los montes Zagros y todo lo que es el arco mesopotámico. Exactamente, digo, porque, a ver, muchas religiones coinciden, ¿no es cierto? Que ya hubo 5 extinciones, que esta sería la sexta. Pareciera ser como un patrón que se repite a modo fractal, que cada vez que el humano de alguna manera adquiere un cierto conocimiento para que la mónada se libere, es como que siempre la culpa es nuestra, ¿viste? Como que nosotros nos comportamos mal, y resetean la raza, ¿verdad? Desde ese último reseteo, que muchas religiones coinciden que fue el diluvio, de alguna manera, ahí volvió a reimplantarse el lenguaje, básicamente, arrancando por un sumerio, presumerio, como vos decís. Sí, sumerio, presumerio, y también podríamos incluir el elamita. El elamita, que es primo hermano del sánscrito y del rabídico. Pero bueno, más o menos a grandes rasgos, como has puesto el esquema, está bastante bien. Y luego añadiría el persa, que fue una evolución del elamita. Bien,
Claro, yo eso no lo tengo en cuenta porque acá en el lado occidental del mundo, la parte latinoamericana y demás, muy poco ese tipo de lenguajes directamente. Yo tuve la fortuna de ir a un colegio que nos enseñaron latín, y más allá que uno era chico y no le prestaba tanto atención, sí después más de grande, te ayudan un poco a esto que vos decís, ¿no? O sea, siempre dentro del ritualismo y la simbología, ellos te dicen que son lenguas muertas pero la siguen utilizando constantemente. No solo las siguen utilizando, sino además, es decir, los seguimos nosotros utilizando, lo solo que no lo sabemos, lo solo que no sabemos el valor que tiene. Es decir, por eso ellos han podido manejar, ellos tienen ventaja en el conocimiento y por eso han podido ellos actuar y anticiparse a nuestras actuaciones y han podido ir programándonos. Lo solo que ahora ya sabemos cómo ellos han conseguido manejar y meter información ocultamente y cómo han promovido y nos han inducido y nos han conllevado y han dirigido nuestra conducta hacia un interés que, como siempre digo, nunca ha sido sincronizado con con lo que nosotros somos y con nuestros propósitos. Vos así, a grandes rasgos, viste que se dice que nosotros estamos viviendo como una tercera línea de tiempo, que es la que está bajo el dominio de la Cábala, que anterior a eso estaba la Hiperbórea, no sé si habrás escuchado hablar de ese... Hombre, para mí antes estaría la Atlántida, es decir, la época de la Claro, de Atlántida la y lo que han Atlántida, llamado y lo que llaman la civilización osiriana, es decir, a mí eso es lo que para mí siempre he dicho de que estaba en el Valle del Mediterráneo, es decir, que a mí el Valle del Mediterráneo estaba llena de lagos y era, digamos, no había agua salada y que posteriormente abrieron el istmo de Gibraltar y anegaron el Mediterráneo y anegaron lo que eran los vestigios de la civilización atlántida, es decir, y ahí quedó, es decir, y tenemos ahí los restos que puede ser no solo la pirámide de Keos y las otras pirámides que son las más antiguas, es decir, las mejores bien hechas son las más antiguas, sino tenemos las pirámides de Sarajevo, es decir, en sí, Visoko. sí, totalmente. Entonces ahí hay, es decir, tenemos a ambos lados del Mediterráneo tenemos los vestigios de las pirámides, de unas construcciones y de una capacidad tecnológica que se supone que en ese momento la civilización humana no tenía. Totalmente, de hecho se encuentran muchos OPART, estos objetos fuera del tiempo, se han encontrado, bueno, las pirámides de Bosnia que han descubierto, o sea, todo el tiempo están encontrando pirámides y todo el tiempo hay pruebas de que hubieron varias humanidades. A mí me interesaba mucho lo que vos comentabas en uno de tus videos que decías, fíjense que una de las, digamos, uno de los linajes que domina, por así llamar, la tierra, que son los hebreos, ¿no? Que son los judíos, siguen hablando en su idioma de alguna manera oficial, que tiene como muy pocas alteraciones, si tomamos en cuenta que estuvo el sumerio, el presumerio, el acadio, el asirio, y ahí nomás apareció el hebreo, ¿verdad? Sí, bueno, allí después del asirio apareció, bueno, ha estado el persa, el fenicio, bueno, el fenicio y arameo, y del arameo es cuando surgió, bueno, evolucionó hacia el hebreo. De los idiomas actuales, es decir, uno de los más antiguos y el que está más cerca del origen es el hebreo. Eso no quiere decir de que no tenga su trampa, es decir, que incluso el hebreo ha tenido 3 o 4 ya mutaciones desde el sumerio. A ver, Entonces, ellos son tampoco humanos iguales que nosotros. Sí, a ver, digamos que ellos, por lo que sea, el sistema decidió que la raza hebrea era la raza más manipulable. Es Claro. decir, es decir, para yo poder dominar al resto de la raza humana, necesito saber qué raza puede ser la más vulnerable y la más manipulable y la más manejable para que sean mis fieles guardianes y que pueda yo manejarlos para manejar al resto del colectivo. Es decir, los hebreos no es la raza más fuerte o más sólida, sino la más manipulable. Por eso les han dado el poder para manejar al resto de la sociedad. Es decir, Sí, sí, y está totalmente. clarísimo. Es Eso decir, está por claro. ejemplo, un ejemplo, es decir,
o la raza latina, es decir, la raza griega, es decir, el griego es muy complejo de llevarlo. Si al griego le hubiesen dado el programa del idioma hebreo, pues hubiese sido igual para el sistema un desastre. Porque el griego no sigue una línea conductual definida ni sigue unos patrones, es decir, en cualquier momento se puede variar y hacer otra cosa distinta. Y eso el sistema no lo quiere. El sistema quiere que los afines a ellos, los más cercanos a ellos, sean muy fieles. Sí, 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 totalmente. Y De por hecho, lo que sea, eligieron a la raza hebrea. se ve claramente, la verdad que no es para entrar en tema porque sería un debate muy largo, ¿no? Y aparte yo particularmente no justifico ni de un lado ni del otro porque coincido con vos, siempre estos seres es como que le llenan la cabeza a un grupo de humanos, se la llenan a otros, hace que se peleen entre sí, y me refiero puntualmente que hoy en día, cuando uno ve, sobre todo para el sionismo, ¿no? Lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el personaje de Hitler, lo que buscaba y demás, y bueno, toda la manipulación de la historia que hubo, te das cuenta que todo el tiempo se trata de un ritual de sacrificio, básicamente, porque está todo el tiempo en guerra el ser humano. Estamos es que es un matadero sofisticado, es que nosotros Exactamente. creemos que un matadero pues es un recinto cerrado y habilitado y aséptico y donde te dan el matarife y ya está, y no. El matadero, digamos, de la humanidad es el planeta Tierra. Ese planeta Tierra, totalmente. Al mismo tiempo que es matadero, es el lugar donde vive, convive, sobrevive y también donde se le da matarife, donde se decide que hay que darlo y ya está. Y porque el ser humano lo permite, porque si el ser humano supiera cómo decir no y negarse y saber cortar con esa situación, no ocurriría. Solo que el ser humano no lo han desprogramado para que pueda, o lo han bloqueado, lo han desprogramado para que pueda él negarse a recibir infringir, a recibir o que le infrinjan esas torturas, si se puede decir, porque son torturas sí, sí, psicoemocionales o físicas. Siempre es una cuestión de agitar al humano y extraerle, ¿no es cierto?, la energía sutil de la cual a nosotros nos hace experimentar esta realidad. ¿Vos qué pensás con el tema? Porque, a ver, viste que hay una profecía de los Hopis, creo que es la novena, que ellos dicen que el cambio de conciencia iba 2000 años atrás, llegaría cuando el planeta se encontrara envuelta en una gran telaraña de conocimiento. O sea, nosotros hace 100 años atrás, particularmente, era más de la mitad del planeta era analfabeto, la otra mirando el piso, cosechando papas para dársela a los reyes, ¿no? Básicamente. Hubo una explosión de conocimiento muy, muy agresiva, como si fuese parte de un cambio de conciencia real, ¿no? En el planeta. Y siempre con esta tendencia al reseteo y ese tipo de cosas, en la Biblia se habla mucho del rapto, ¿viste? Como que ya te van como programando a que en la Biblia, ¿viste? Acusan, o sea, si te portás mal, Dios va a venir y va a matar a los malos, y si te portás bien, Dios va a venir y te va a llevar el alma, básicamente. Es como que siempre en los que salimos perdiendo, de alguna manera somos nosotros. Se habla mucho del rapto y yo desconozco las cosas esas de la Biblia, entonces quería consultarte qué opinabas vos con respecto a eso. Mira, vamos a ver, lo que no hay que olvidar es que a mi criterio la raza humana está en un proceso de invasión, está en un proceso de colonización. Comparto, sí. Está en un proceso de usurpación y está en un proceso en el que hay una intención de su derrota total de lo que es la monada. Es decir, el ser humano está en una guerra, es decir, en un momento hay una guerra, lo solo que es una guerra muy sutil y digamos para el que la está ejecutando le está funcionando muy bien porque no tiene ninguna baja y como seres humanos hay millones de bajas, es decir, funciona. Entonces no hay que olvidar eso. Y luego, no sé si recuerdas que antiguamente pues siempre decían que Dios estaba en todas las partes, te estaba vigilando, y si hacías algo que no correspondía a los cánones establecidos, pues te iba a castigar. Siempre. Ya el ser humano ha despertado, ya se da cuenta que tampoco es para tanto, y entonces si hay un control, pues nos han metido, decir, ahora nos han sacado de lo que era la comunicación humana entre nuestros congéneres
y nos han metido a que nos comunicamos a través de la tecnología. Entonces ahí ya tenemos a la policía secreta, que está controlándonos todos a través de todos los sistemas operativos de control, y están controlando pues a todas las comunicaciones y a todas las opiniones y a todos los movimientos sociales que se mueven dentro de lo que es la tecnología, es decir, los medios tecnológicos. Y ahora queda la tercera, y controlado a través de lo que es la policía secreta. Y luego que cumple órdenes, cobra su sueldo y hasta ahí pasa información. No, y luego Dime. No, digo, totalmente, sí, te estoy escuchando. Luego queda la tercera, que cuando la mónada despierte, y puede que incluso la policía, que es mónada, que se dé cuenta de que esto es una locura, no es un sinsentido, pues ahora, por lo que yo veo, que están apareciendo los drones, es decir, van a haber dentro de poco, van a haber miles de mosquitos que nos van a ir vigilando, y si en el momento que alguien actúe de una manera que no corresponde a lo establecido, pues se le va a considerar un peligro público y se le va a eliminar o se le va a dañar. Ya estoy escuchando, no sé si has escuchado, de que Estados Unidos tiene miedo, es decir, domina casi el mundo entero, y ahora tiene miedo de las actuaciones de los solitarios, es decir, habría que saber. Es que lo escucho y yo me río, yo no sé cómo porque pueden burlarse de la gente y pueden decir eso, y el colectivo social no dice nada, es decir, pero ¿qué os creéis? ¿Que somos idiotas? ¿Cómo una persona individual, qué va a hacer una persona, un individuo, en el medio de Nueva York, en la Gran Manzana? ¿Qué va a hacer? No sé, desnudarse, correr por la calle, es que no sé qué puede hacer para dañar Estados Unidos, todo lo que es una nación, es decir, que son 250 millones de habitantes o 300 millones, es decir, ¿qué va a hacer un individuo? Y luego para acceder a tener una arma sofisticada de destrucción, no tienes acceso a militar, es decir, como tú como yo no tenemos acceso a ninguna arma ni a nada, es decir, como mucho, si te dedicas al tiro olímpico puedes tener una pistola o un rifle y nada más. Acá en Latinoamérica inclusive está haciendo todavía, se está ejecutando, hay un programa de desarme, porque ellos también, viste, te van desde el lado no a la violencia, entonces entrega tu arma voluntariamente y el Estado te entrega plata. A la mayoría de los habitantes de Latinoamérica los desarmaron a todos, o sea, la gente entregó 300 y pico de mil armas en los últimos 4 años, mediante el Ministerio de Justicia. Se sabe en Estados Unidos que está el Jalén Shelam, una cosa así, el nombre que es todo este preparativo que tienen, porque en Estados Unidos, evidentemente, como bien dicen mucha gente que está en el tema, le toca ceder el mando, ¿no? O sea, están en una campaña de derrocar falsamente a Estados Unidos, y no nos olvidemos que la sociedad norteamericana, para poder avalar todas las guerras a las que Estados Unidos nunca dejó de pertenecer, es como que le hacen un lavado de cerebro. Entonces la mayoría de los habitantes norteamericanos son gente violenta, tienen armas, van a un Walmart y compran una pistola básicamente, entonces tienen todo este preparado militar en varias zonas del país, tienen los campos FEMA, vos debes haber escuchado hablar de los campos FEMA seguramente, está todo muy planificado, están esperando, David Parceriza en una de sus conferencias lo dice, o sea, están esperando que nosotros encendamos la chispa de alguna manera, como para justificar ciertos actos violentos, que cada vez son más, porque la verdad que hay un nivel de represión en el cual, no nos olvidemos de los estudiantes de México, revueltas en Brasil, en que después los medios de comunicación no te dicen nada, pero son cosas serias, ¿no es cierto? Digamos que hay una situación... Ellos están esperando porque tienen miedo y están esperando por dónde va a venir el tiro, si se puede decir. Y están esperando, pues, un individuo, porque están esperando la actuación individual, porque ya saben que no hay ningún ejército que vaya a derrotar el sistema, porque los ejércitos pertenecen al sistema. Totalmente. Pero ellos saben, o tienen información, porque tienen una información, sabes lo que son los que tienen la capacidad de ver el futuro, los acontecimientos futuros. Saben de que les viene la derrota. Claro, les viene la derrota porque en el momento que el ser humano se dé cuenta de que el cambio es interno y tú internamente empieces a cambiar tus creencias, pues entonces se acabó. Es decir, vas a bloquear la realidad del sistema y vas a empezar a crear tu realidad.
y se les acabó el chiringuito. Es decir, en el momento que ya, por ejemplo, con la herramienta de corte, empecemos a cortar con los drones y empecemos a bloquear todo lo que ellos intentan introducirnos en nuestra realidad, y empecemos a cortar con los drones, empezamos a bloquear para que no aparezcan y empiecen a tener dificultades para insertar nuevos métodos de control sobre el ser humano, pues se acabó, fuera. Es decir, y no pueden hacer nada porque está la ley de la libre elección y es el despertar y ya está, y no hay más. Es decir, ellos esperan de que haya un conflicto con conflicto y el conflicto no va a venir con conflicto y entonces no tienen nada que hacer. Están ellos en jaque mate. Viste que últimamente, y te pido perdón si tal vez las respuestas van de un polo al otro, ahora está apareciendo mucha gente dedicada a la política, como el ministro canadiense, como Karen Hughes del Banco Mundial, y personajes que siempre, todo el tiempo, a lo largo de la historia actual, siempre aparecieron científicos hablando del contacto extraterrestre con gobiernos, del intercambio de humanos por tecnología, del proyecto Pegasus que tenía la CIA, todo ese tipo de cosas, pero siempre eran como científicos, eran ridiculizados, mantenidos al margen. Comenzaron a aparecer ministros de defensa, comenzaron a aparecer personas que pertenecían a bancos, que no tienen nada que ver con la parte de la ciencia, como Karen Hughes, hablando del Homo capiensis y demás. Se comenzaron a filtrar en internet imágenes que son muy convincentes de lo que nosotros podemos entender como los grises, ¿no? Porque, o sea, creo que vos sos una persona que crees en la pluralidad de mundos, hablamos de entidades, han habido conferencias encaradas por el director del SETI hablando de contactos con 57 razas, es como todo un torbellino de información que de alguna manera cuesta asimilar, ¿no? Pero está claro que hay una serie de entidades que tienen alguna especie de fuerzas que para nosotros son inimaginables, porque también se habla de que la Luna es una nave de agujero de gusanos, de nave de 300 kilómetros, esto, aquello, lo otro, ¿no? Es todo un torbellino. Hay algo concreto, existen, estas entidades pueden controlar seguramente cuestiones a niveles planetarios. El diluvio que hubo hace 10.000 años, obviamente debieron haber, más que seguro que intervinieron ellos y demás. Más que diluvio, inundación, pero bueno, inundación, exactamente. Muchos hablan que en realidad es un meteorito, que después la gravedad la trajo otra vez el agua, etcétera, etcétera. A lo que voy es, algo hubo. ¿Vos cómo ves el hecho de que justamente en este nuevo despertar de la raza, Anthony Parks, por ejemplo, habla de la ayuda de la raza mantidiana, suena al Señor de los Anillos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero algo de esto existe. ¿Vos creés que hay entidades positivas que realmente intervienen, como hablan muchos? Para el bien, digo. Mira, dos cosas. Una cosa es hacer propaganda de estas entidades. Por eso mismo te pregunto. Porque se me comenta, es decir, que tú también los nombras y tal, sí, pero una cosa es poner en alerta y otra cosa es decir, yo os pongo en alerta y luego cortemos con ello y nos dirijamos donde tenemos que dirigirnos. Y otra cosa es hacer proselitismo o propaganda de ellos y decir pues sus nombres, de dónde vienen, a dónde van, cuál es su propósito, y hay algunos buenos, algunos malos, pues a mí me parece muy bien. Yo lo que hago es poner en alerta, cortemos con todos esos bichos, porque para nosotros son bichos, es decir, son bichos, es decir, para mí aunque sean humanoides, son bichos, porque tienen otro aspecto muy diferente a nosotros, es decir. Y luego ya veremos, pero primero construyamos nuestra realidad, nuestra nueva realidad, y luego ya veremos. Está decir, bien. Sí, porque sí. ahora, como estamos en un momento en el que hay una confusión, no tenemos capacidad para poder decidir si este es bueno o este es malo, este nos beneficia, este nos perjudica. No tenemos capacidad, no lo podemos saber. Entonces lo mejor es cortar con todo, dirigirnos, crear nuestra nueva realidad y luego ya tenderemos puentes uno a uno y iremos viendo con quien nos interese si nos parece. Y ya está, y no hay más. Sergio, ¿vos has tenido alguna experiencia de parálisis de sueño o de viaje astral? ¿O te has visto tu cuerpo en la cama? Ese tipo de realidades dimensionales. A mí me pasó la de ver mi cuerpo en la cama cuando tenía 21 años. Yo en esa época no leía metafísica ni nada por el estilo. Me dio como una sensación de susto / curiosidad.
pero pude experimentar en carne propia lo que es, estando consciente en otro plano, ver mi cuerpo de afuera. La verdad que me impresionó. Después me enteré que hay regresiones hipnóticas como para ver también vidas pasadas, ¿no? Esos planos también existen, la élite de eso está muy consciente, y digamos que la simbología de la glándula pineal aparece en todas las épocas, en todas las religiones, en todos los países del mundo. Ese plano existe. En ese plano uno... a mí me ha pasado puntualmente de estar soñando y sentir presencias en mi habitación y despertarme porque me daban miedo. O sea, ¿vos cómo ves el plano ese en el que tal vez te pueden intervenir y jugar una mala pasada? Porque ese plano existe y todos los humanos han tenido parálisis de sueño y demás, ¿no? Sí, como ya comenté en el vídeo que de Víctor, con la tertulia que tuve con Víctor Brosa, que también participó Luis Palacios, allí ya comenté de que a mí personalmente la información que me llegó, que a mí me enviaron, es decir, yo me enviaron, me dirigieron aquí donde estoy, y me dirigieron con una intencionalidad y con un propósito y con un programa a ejecutar, si se puede decir así. Yo esto no lo recordaba hasta que estuve en contacto con Andrés Malví, que era un terapeuta y tenía una capacidad de una visión holística, es decir, que no solo era terapeuta, también era un poco visionario y tenía conocimientos un poco de todo. Y tenía unas grabaciones subliminales donde te podía despertar pues un poco la información que tenías registrada, los registros que tenías ocultos dentro de ti. Y ahí es cuando me vino esa información de que me enviaron y me destinaron aquí, a este fractal, para lo que estoy haciendo ahora, porque eso yo no lo sabía ni me acordaba. Y sí que es verdad que yo hasta y en ese momento yo recordé de que cuando yo me incorporé, nunca mejor dicho, me incorporé en mi cuerpo, Sí. se dice encarnar, pero también está bien dicho incorporarse, porque estás en el cuerpo, en tu cuerpo. Yo recuerdo que hacía mis viajes y salía de mi cuerpo por la noche, no sé dónde andaba, y luego cuando aterrizaba recuerdo que era una especie de acoplamiento, estaba como en el aire a unos 30-40 centímetros de altura sobre mi cuerpo y me iba acoplando poco a poco con una vibración, y hasta que no me acoplaba del todo no podía moverme. Entonces Totalmente. Eso sí que lo recuerdo. Sí, a mí me sigue pasando. Y hubo un momento que me dijeron, y recuerdo que me dijeron que ya se acabó de salir de mi cuerpo, que ahí me quedaba y hasta que no me muriese, pues que se acabó. Que cumpliera mi funcionalidad y nada. Y eso sí que lo recuerdo. Y lo recuerdo gracias a los cassettes, audífonos de André Malví que me proporcionó. Y estoy agradecido por ello. Sabés que acá en Argentina, esto te lo cuento como una curiosidad, a ver, lo pongo en contexto porque, digamos lo que, como vos bien decís, la elite somos nosotros, ¿no? Pero digamos que el famoso santo grial y todo este conocimiento que siempre perteneció a estas jerarquías, que estas entidades de alguna manera dejaron al mando, la gente común no tenía acceso a lo que es la glándula pineal, al viaje astral y a ese tipo de cosas. O sea, realmente que la gente común y corriente hoy en día podamos tener acceso a esta clase de conocimiento habla de una liberación bastante grande. Y en Argentina, puntualmente, en el año 1987, este chico, que no sé si vos ves acá en la pantalla, Fabio Cabobianco se llama, hoy tiene nuestra edad, 34 años, dejó de canalizar. Una periodista muy conocida acá en Argentina, que es Silvina Chediek, le hace una entrevista cuando este nene, ya te digo, año 87, no había internet, no había nada, o sea, la gente creo que si escuchaba la glándula pineal se desmayaba, porque no entendía ni lo que era. Este nene con 10 años va a una entrevista, dice que lo escuchás hablar y habla muy, muy fluido, todo el tiempo a cada pregunta que la persona le hace la contesta inmediatamente, inclusive hablando de qué sucede cuando uno desencarna, si va al núcleo, si va a la fuente y demás, y en un momento la persona le pregunta y le dice, ¿qué son ustedes? Ya le habla como de otra raza a pesar de estar encarnado en ese nene,
Y el nene este le dice, somos misioneros, año 87, somos misioneros. Y la mujer le pregunta, ¿hay más como vos? Sí, somos varios, cada vez somos más porque estamos contribuyendo a este cambio de conciencia. Este nene dejó de canalizar a los 16 años, por ejemplo, después se hizo un retiro espiritual, bueno, hoy vive su vida normal, pero basado en estas ideologías, y son cosas que a uno, por lo menos a mí, que yo no tengo mucho conocimiento, son como vos también lo estás haciendo con tus libros y demás, son esas cosas que uno puede interpretar de que realmente ese plano es totalmente real y que hay que informarse de ese plano porque en algún momento vamos a volver a desencarnar. Y ahí también está, ¿no?, lo que muchos hablan de la trampa de la reencarnación, del libro tibetano de los muertos que intenta guiarte en ese plano. ¿Vos creés que ese tipo porque se habla de la reencarnación y se habla de que es un engaño? ¿Vos creés que son cosas, a ese nivel, se puede llegar a manipular ese tipo de plano? Como para hacerte engañar. Si manipulan tu creencia para después de la muerte, pues entonces vas a caer en la trampa. Es decir, lo que tenemos que es cambiar nuestra creencia. Es decir, porque nuestra creencia es lo que hace crear nuestra propia realidad. Entonces, sí, lo que tenemos que tener darnos cuenta, o tenemos que estar muy atentos a nuestras creencias y empezar de verdad a alinear nuestras creencias acorde a lo que somos esencialmente, es decir, y ya está, y no hay más, y no escuchar a nadie más, es decir, nosotros sabemos quiénes somos y nos escuchamos, y sabemos lo que queremos y lo que necesitamos, y ya está, pues dirijámonos a ello. Porque, como dije en la entrevista que hice hace 2 o 3 días, en el momento que el ser humano hace algo que no le gusta, o que se siente obligado, está siendo manipulado. Es decir, en el momento que en un momento del día estás haciendo algo que no quieres hacer, estás manipulado. Sí, sí, estás totalmente. obligado y eres un esclavo. En el momento que estás haciendo algo que no te gusta, eres un esclavo. Disculpen que interrumpa. Entonces, no, perdón, yo me emocioné tal vez al escupí una atrás de otra. Todo bien, es entendible, Iru, y por eso te convoqué, porque yo conocí a Sergio gracias a ti, y es en modo de agradecimiento que tú estés presente y tienes mucho más hándicap para hablar del tema que yo con él. Yo todavía estoy aprendiendo, leyendo el libro, recién voy por la letra C, no voy tan avanzado. Comprendiendo, Mario. Lo que me llama la atención, lo que dice Sergio, de hacer una acción colectiva, de no traicionarnos y de que podemos lograr el cambio. Yo intuitivamente, por más que el nombre sea Paz Mundial y sabemos, gracias a Sergio, ya más o menos me intuía por que el Imperio Romano, la Paz Romana, la usaba, es de tomar estas acciones, de que es ahora o nunca que tenemos que hacerlas. Y yo siempre desde acá propongo que es hora de nosotros empoderar un nuevo sistema, y más o menos lo que dice Sergio de nuestra salvación, y por eso me siento en gratitud hacia él de que está aquí. Y yo digo, ¿no? ¿Por qué seguimos empoderando la política? ¿Por qué seguimos yendo a votar cuando ya podemos co-crear algo entre todos? Miren lo que pasó en Grecia. O sea, supuestamente el partido que ganó iba a darle la espalda al euro, iba a darle la espalda a todos estos ajustes, y terminó traicionando a su pueblo nuevamente. Aunque puede ser... Vamos a ver, no ha habido traición. Es que no puede, en el tablero de juego no te pertenece. Exactamente. No hay ni que meter. El tablero no es tuyo, ¿no? las fichas no son tuyas. Intentas mover una ficha y no se mueve. ¿Qué puedes hacer? Dejar de empoderar, dejar de ir a votar, como tú dices, dejar de ya lo he dicho en alguna grabación, dar la espalda al sistema. Exacto, dar la espalda al sistema, dentro de lo posible, porque hay que vivir. Es decir, lógicamente hay un periodo de transición. Y aunque estés a disgusto, pero tienes que trabajar porque tienes que vivir, pues hazlo. Pero dentro de lo posible, que le puedas dar la espalda al sistema, hazlo. Ya está. Por ejemplo, dejar de protegerte del sol y ponerte crema que te pones ahí como si el sol fuera un enemigo nocivo, cuando es el único intercomunicador que tenemos en este momento con el cosmos. Porque la luz, al mismo tiempo que es energía, es también información. Y si te protege de la información, pues no vas a recibir información, vas a estar anulado.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay una campaña, primero que las cremas solares están llenas de aluminio, ¿no? Y un montón de sustancias, y después hay una campaña que es no tomen sol, sol te mata, y en realidad el sol es el que cambia el núcleo de la célula, ¿no? Como para evolucionar. Tampoco, la gente muchas veces lleva todo a un extremo, porque como vos bien decís en tus videos, nos llevan de un lado para el otro, entonces te dicen, pretenden ir a la playa, estar 9 horas abajo del rayo del sol y no quemarse. Eso ya es ser necio, ¿no es cierto? Todo tiene una medida. Exactamente, exactamente, lógico. Lo que pasa es que la gente la tienen hipnotizada, la tienen, o sea, la maldad de poner flúor en la pasta de diente, por ejemplo, o fluorizar el agua. Pero, son cosas. pero hay una cosa, si tú saltas, si tú decides estar por encima de todo, es decir, todas las normas sociales que están incorporando dentro de lo que es Internet, un alto porcentaje es el mismo sistema. Porque si tú focalizas en el problema, el problema persiste. Sí, es como la que vos decís de ser anti, de alguna manera. Correcto. Entonces corta con flúor. Si la herramienta del corte es una pasada, es decir, funciona sí, de maravillas. La he visto. De hecho, acá en Argentina... Corta con flúor y ya se... está, corta con flúor, corta con todo lo que sea con aluminio, corta, y cada vez te lo vas a encontrar menos, porque ya lo estás bloqueando en tu realidad. Ya está, fuera. Sí, coincido. Acá en Argentina, por fortuna, se vende pasta de dientes. Hay una pasta de dientes que se vende sin flúor. Además que uno la puede hacer caseramente. ¿Sabés que quería consultarte por una cuestión de esto que vos muy atractivamente narrás del significado de las palabras, ¿no? Y quería preguntarte simplemente a ver si tienen codificaciones de ese estilo. Son palabras al azar que se me han venido a la cabeza y las anoté para ver si tienen alguna relación. Por ejemplo, el tema de empresa. Viste que el sistema, de alguna manera, mucha gente a la hora de ponerse un negocio y de alguna manera tener un éxito en el negocio, mucha gente habla de voy a hacer un proyecto, voy a tener una corporación, voy a tener un negocio, etcétera. La palabra empresa tiene algo que ver como justamente en y la presa, como que te atañe y te limita. La depredación. Te limita la creación, digamos, porque una cosa es decir, voy a desarrollar un proyecto. Después... Nos vas a apresar. Exactamente. Una empresa lo que va es a apresar, es decir, va a la depredación. A la depredación, viene o por depredas o te depredan, porque ya estás metido en esa dicotomía. Es decir, pero una empresa vas a apresar. Es decir, ya está, no hay más. Después, de hecho, también está la palabra negocio, y uno habla también de justamente negar el ocio, que el ocio de alguna manera es un costado creativo que no es lo mismo que ser haragán o que ser un dejado. El ocio es otra cosa, y uno dice, me pongo un negocio y termina vendiendo tuerca de manera sistemática, por ejemplo. Digo, tiene también va por ese lado también ese juego de palabras. Sí, es decir, negocio es negar el ocio, es decir, que es correctísimo. Es decir, para que sufra, es decir, que no quieren que disfrutes, es decir, trabajando. Exactamente. Sabés que acá hubo un político llamado Perón, seguramente lo habrás escuchado nombrar. Sí. Y Perón, si bien se sabe que fue masón, después él, dentro del juego, ¿no? Porque se sabe que ha tenido contacto con nazis, bueno, se conocen partes oscuras, pero de alguna manera fue una astilla para el sistema, y en muchos videos de conferencias, él, por ejemplo, habla mucho de la significancia y de la coherencia del habla, y por ejemplo, siempre corregía a los periodistas que le decían aprender, siempre los corregía a comprender. Correcto. Que es algo que porque vos hablas aprender mucho. No aprendes nada. No aprendes nada, o sea, nada. Digamos que la palabra ahorrar, abundancia, inclusive la palabra alegría, por ejemplo, ¿estaríamos sacando la alegría por el hecho de usar la letra A? Es decir, hay una cosa que yo me he dado cuenta, es decir, las personas que más sufren o los seres que más sufren en el colegio son los que más en coherencia están. Porque lógicamente el lenguaje
te hace, cuanto más coherente es, más te saca de la coherencia y entonces más te confunde. Y el que es más mental y no es emocional es el que no le afecta para nada el cambio semántico de las palabras porque él actúa como si fuera un robot y ya está, y ejecuta y ya está. Entonces, yo me he dado cuenta que los que más fracasos escolares hay son los seres que son más coherentes, digamos que son los que son más mónada. Son los Claro. seres más emocionales y son los seres que son más, si se puede decir, civilizados, humanamente. Sabes que Pero el sistema no le interesa, el sistema le interesa a los otros, que son los psicópatas. totalmente, sí, 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 comparto. Yo, de hecho, en mi propia vida, ahora hace poco, pude darme cuenta de un cambio subliminal, digamos. Yo me recuerdo que antes, por ejemplo, mi abuela, siempre para llamarte la atención de alguna manera, te decía, nene, sentime. Entonces, cuando te decía así tu abuela, vos, de alguna manera, le prestabas atención con todos los sentidos, y yo me acostumbré, y a mí me acostumbraron a que es, no, se dice escuchame, no sentime. Y en definitiva, cuando te dice, mucha gente cambió la palabra de decirle al otro sentime para que te preste atención a escuchame. Y de alguna manera la persona se queda escuchando pero sin mirarlo, y la otra persona le tiene que decir, pero escuchame y mirame, que me explico para el lado en el que voy, ¿no? Siénteme, porque yo puedo escucharte, mirarte, pero no sentir lo que tú sientes. Exactamente, cómo te van sacando. Yo soy una generación criada con la palabra escuchame o mirame, de alguna manera, independientemente. Mi abuela todavía me decía sentime, hoy en día la recuperé, igual que decir la palabra éxito en lugar de suerte, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de palabras, y bueno, ni hablar las que pude Pero incorporar éxito tampoco gracias a está vos. bien, éxito también está fuera de la coherencia. Éxito está del fuera de la coherencia. ¿Y qué palabra correspondería para esa palabra que entendemos como éxito? A ver, si quieres podrías llamar triunfo. Triunfo está bien, es decir, pero también puede tener su... Todo está contaminado, pero Todo dentro de está lo que es contaminado. éxito, victoria, pues triunfo por ahora, bien. No le Porque veo vos hablás de la tampoco... cadena trófica con respecto a lo que es el trofeo, Eso es. Sí, este, eso es lo que comenté en la anterior grabación, correcto. exactamente, exactamente. Viste que hay una ciudad en Chile que se llama Valparaíso. Sí, que ha habido un incendio el año pasado, ¿no? Exactamente, digo, después de todas las explicaciones, o sea, cómo nos fueron codificando para Baal, parece un chiste, ¿no? Que, le hayan Pero puesto mal. todos los valles a nivel latino y en Sí, nivel, por ejemplo, en inglés es valley y en francés es le val, le valais, val, todos se refieren a esta misma entidad, a la el misma valle, entidad. val. Inclusive, ¿vos conocés la medicina germánica del doctor Hammer? Bueno, allí está el doctor Hammer, es el que inició lo que era la biodescodificación, es decir, con los focos cerebrales donde se quedaban registrados los acontecimientos traumáticos del ser humano. Y es el que inició, promovió, el que descubrió, si quiere, lo que Sí, es sí, 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 lo he lo que hoy en seguido. día se llama la biodescodificación o la bioneuroemoción o la descodificación psicoemocional o como se quiera llamar. Yo seguí mucho, no sé si lo conoces, a Fermín Moriando, que es un discípulo de él, español Sí. justamente. La verdad que hay unos audios en Evox que son impresionantes, y pensaba en la palabra tumor, porque vos explicás la palabra cáncer, que realmente es, cuando yo justo había escuchado previamente a Hammer y a Fermín Moriando, y cuando te escuché a vos hablar de la palabra cáncer, como que terminé de cerrar un ciclo, ¿no? De cómo te engañan. Y con la palabra tumor pensaba, o sea, el humor de alguna manera puede ser humor positivo, humor negativo, y cuando a vos te dicen tenés un tumor, ¿viene de justamente es tumor el que te codifica esa enfermedad? A mí El mal humor en este caso, a mí tumor me viene temor, de temor. de temor. Bien, Y bien. temor viene de morte, te repito. Es que claro, por eso es complejo, porque no todo es lineal. Es decir, si yo te repito temor, 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 es muerte. Es muerte, sí, Puede ser claramente. la muerte Pues es muerte, temor a la muerte y temor y tumor al temor que te lleva a la muerte. Sí, 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 totalmente, Y totalmente. mientras sufres, vas perdiendo tu luz y se van alimentando estas entidades.
No, inclusive yo te he escuchado hablar de palabras como la de regalo o la de pan, que son realmente fuertes, ¿no? O sea, la del pan, por ejemplo, la codificación que vos hablás del pan Ganarse es el pan con el terrible. sudor de la frente. Con el sudor de la frente, el pan nuestro de cada día, el hecho Los de niños meterte que el vienen pan. con un pan bajo el brazo. Exacta, es siniestro, realmente es siniestro que haya Mucho, entidades pero de mucho. esas dimensiones molestando a este nivel, ¿no? Porque, o sea, vos es una cosa que para el humano es complejo de entender. Realmente a mí me llama mucho la Hombre, atención. tienes otra palabra, que es la Pangea. Pangea. Francisco dice si Pangea es puede aclarar continente lo del plasma. primario, el continente primario donde antes que digamos se llamaba Pangea, es decir, que para que veas, si todo era diabólico, es decir, todo le pertenece al diablo. Porque La Pangea, ya está. Acá Francisco pregunta por el tema concreto del pan. ¿De dónde? ¿Pan era una especie de demonio? ¿Podés explicarlo un Es un cachitito? personaje mitológico y que representa al diablo, si lo quieres llamar allí. Y hasta ahí no hay más. Y es No le eso, den más vueltas. Y luego en Roma, bueno, en la mitología romana lo llamaban fauno. fauno. Y de ahí lo asociaron a la fauna, toda diabólica, y ya está. Sí, 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 claramente. Sin más. Fauna, o sea, también fauna es negativa, es una palabra también negativo. Asociada a fauno. Digamos que lo ha comprado todo, sin Todo. pagar. Y sí, sí, Lo ha lógicamente. comprado, se ha quedado todo es suyo y nada nos pertenece. Y encima no ha pagado nada ni ha puesto nada. Lo único que ha tenido la capacidad de manipular mejor y ya está, y no hay más. Sí, es terrible. A ver, y que la verdad que yo no sé vos qué opinás con respecto a esta cuestión de no está claramente que el lado occidental del mundo está controlado por el sionismo y los jesuitas. No sé qué opinión tenés con respecto. Yo tengo opiniones muy encontradas con el Papa, pero para mí siguen siendo todos unos mentirosos. O sea, nadie te va con la verdad de lo que de lo que ellos saben, ¿no? De alguna manera, por más que parezcan tener actos buenos, positivos, con la política, con la economía, ninguno salió a decir que al Dios que se le ora no es tal como lo profesan, ¿no? De alguna manera. Yo vuelvo a reiterarme, es decir, cortemos, dirijámonos a una nueva realidad y quien quiera que nos siga, no hay más. Es Es verdad. decir, de nada sirve intentar quejarte, atacarlos, decir que si son unos mentirosos y encima están dormidos, es decir, la gran mayoría están dormidos. Y más los políticos que son dentro del proceso selectivo a través del logos o a través de la lingüística, pues están en el otro lado, es decir, están justo pegados al sistema. Y son los que más tarde van a despertar si algún día despiertan. Entonces, no hagas caso, es decir, dirijámonos hacia donde tenemos que dirigirnos, no hace falta moverse. Ya he vuelto a decir que la revolución es interna y lo que tenemos que empezar es a cambiar nuestras creencias y empezar a aceptar y desear lo que realmente nosotros deseamos y permitirnos desear lo que queremos y ya está, para que nuestra realidad empiece a modificarse y a adaptarse y a conformarse como nosotros queremos y ya está. Y el que quiere que venga. Y no hay más. Y Comparto. el que quiera ir y hacer el viaje a Marte, pues que se vaya a Marte, no pasa nada. Nos dejará Normalmente el cobarde, si lo quieres llamar así, es el que se va porque no ha tenido capacidad y no ha tenido la fuerza suficiente para poder acondicionar su medio. Y por eso se larga. Yo lo que digo es que nos quedemos y que rehabilitemos esta Matrix acorde a lo que nosotros somos. Y nada más. Pero ¿cuánto tiempo nos queda, Sergio, antes de que ellos, como cada vez que se despierta la conciencia, hagan un gran exterminio de los conscientes y vuelvan a dormir a los inconscientes? Porque podemos co-crear otra realidad, pero si la mayoría crea otra cosa y si la mayoría acepta fusionarse con estas entidades, que es el fin último que ellos tienen, ¿cómo hacemos los que no? Vamos a ver, para fusionarse con ellos primero tiene que haber una masa crítica. Esa masa crítica ya no se puede dar.
porque ya hay una ruptura. Es decir, a medida cuanto más gente esté despertando, ya hay una ruptura. Otra cosa, que ellos decidan utilizar a los seres que están dormidos y ejecutarlos para alimentarse de ellos. Es como el pastor que ya no tiene bastantes ovejas y dice, pues me voy a comer al perro, que también es comida. Bueno, pues es problema del perro y del pastor. Yo lo que digo que primero despertémonos, que dejemos de ir a cuatro patas como las ovejas, porque no somos ovejas ni somos ganado, que recuperemos nuestra dignidad, que nos pongamos a dos patas, si se puede decir, nos pongamos de pie y actuemos acorde a lo que nosotros somos. Que lo sabemos y sabemos lo que necesitamos y lo que queremos, pues ya está, y no hay más. Y tenemos que no solo que darnos cuenta, sino creer lo que es posible y creerlo tanto para que se haga, para crearlo y se haga realidad, y no hay más. El proceso es sencillo, solo que nos han metido muchas resistencias dentro de la programación lingüística. Y por eso nos cuesta avanzar hacia nuestra dirección. Es decir, dirigirnos hacia el sistema es fácil, vamos con viento a favor, pero dirigirnos hacia una nueva realidad más afín, acorde a lo que nosotros somos, pues por ahora, hasta que no eliminemos nuestras propias resistencias, pues nos cuesta. Y yo el otro día te nombraba que estaba viendo algunas películas, como Mad Max, y en todas pintaban estos humanos ya draconizados, sin pelo, muy competitivos, muy reptilianos, y eso es lo que están mandando a la gente. Y creo que y mucho de la destrucción de la humanidad, ¿viste? Mucho de la destrucción de la humanidad. Mucha película que está fomentando la que ya el humano mató al planeta, se quedó sin alimento y chau, y una élite se salva. Mira, hasta que algo no ocurre, se puede evitar. Es decir, que hasta algo no se desencadena y no se cristaliza y no se manifiesta en nuestra realidad, se puede evitar. Es decir, ellos se están programando para que o nos vayamos con ellos, con el sistema, y nos destruyamos como mónada, o si nos dirigimos al lado opuesto hacia nosotros mismos, nos meten en el programa de la autodestrucción, para que no tengamos posibilidad de crear nuestra nueva realidad. Pero como ya lo sabemos, pues no va a ocurrir, porque ya lo sabemos, ya nos damos cuenta, ya tenemos la capacidad de reprogramarnos sin necesidad de su programación. Y ya está ahí, no hay más. Es decir, todos los mensajes de destrucción y tal, y todas las profecías, son ellos. Sí. Son ellos, todos son ellos. No hay más. Que te intentan meter el miedo constantemente, son ellos, no hay más. Y luego hay los canalizadores que canalizan supuestamente, extraterrestres, que dicen que si nos portamos mal, que no sabemos ni vestirnos, no sabemos ni poner los pantalones, no sabemos hacer bien las cosas, y que ellos que van a venir a ayudarnos, a salvarnos. Hasta la Iglesia siempre nos ha enviado el Salvador. ¿El Salvador de quién y de qué? ¿El Salvador de qué y de quién? Pero claro, pero en el momento que aceptamos que tiene que venir un Salvador, estamos aceptando de que estamos en un peligro. Sí, aparte como que uno no se puede autosalvar, ¿no? Tiene que venir otro a ayudarlo. Si tú aceptas que va a venir un Salvador, tú estás dando por hecho en la creación de que te estás destruyendo. Exacto, sí. Es complejo y realmente, ¿no? Porque esta cuestión de crear la realidad a través del pensamiento, a través del verbo y demás, somos todos víctimas, lógicamente. Yo particularmente, hasta que no te escuché a vos de alguna manera por primera vez, era una faceta que tenía totalmente desconocida y uno como que se va autoenvenenando, pero sin saberlo, ¿no? Porque, o sea, el habla es algo como muy básico supuestamente, nadie le da esa importancia que realmente tiene, que es como la primera expresión del campo cuántico a la realidad. El habla, la segunda es el dibujo o la escritura. Sí, bueno, todo va, para mí a través de la glándula pineal está lo que es la proyección holográfica, y a través de
hipófisis están todo lo que son las frecuencias, digamos, lo que se habla, digamos, son frecuencias y son ondas, y captas esas ondas. Entonces, todo es una combinación de todo para creacionar, ¿eh? Entonces, lo importante es empezar a conocernos, porque nos han desconectado, es decir, nos han ocultado lo que son nuestras capacidades y lo que somos. Sí que nos han promovido que nosotros utilicemos nuestras capacidades para que nos dirijamos hacia ellos. Todo lo que ha sido la apertura que hay estos últimos 10 años, esa apertura de información, ha sido porque el sistema no ha conseguido lo que quiere, y entonces sí que nos está enseñando en un grado cada vez mayor lo que nosotros somos y nuestros potenciales, pero para dirigirlos hacia el paradigma draconiano, no hacia el paradigma humano. Es decir, porque claro, ellos por ahora no han ido consiguiendo lo que ellos querían. Es decir, entonces, a medida que ellos no iban consiguiendo lo que ellos querían, han ido abriendo un poco el grifo del conocimiento. Pero siempre dicho conocimiento dirigiéndolo hacia su paradigma. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora que siento que nos hemos dado cuenta, es decir, empezar a actuar, es decir, romper con ese puente del paradigma draconiano y empezar a construir el puente nuevo y dirigirnos al paradigma de la monada. Y ya está, a lo que somos. Acá Francisco P. te pregunta, ¿cómo advertiste el poder transformador de la palabra y los lenguajes? ¿Cuál fue la cuna de este conocimiento para ti? A ver, esto ha sido un proceso de comprensión, es decir, eso ha sido un proceso de interpretar cómo ocurren las sincronicidades. Es decir, no ha sido de un momento a otro, ha sido un poco también de experimentar en esta vida y ver cuando en un momento dado cómo has podido creacionar y no sabías por qué. Es decir, y luego hay momentos que también te das cuenta que depende cómo verbalices, consigues un propósito o no lo consigues. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que había que darle mucha importancia a la verbalización. Y luego dentro de la verbalización, pues ya me di cuenta de que, analizando la verbalización, me di cuenta de que todo está entrampado y todo pertenece a la malla. Y allí poco a poco fui empezar a levantando las capas semánticas de cada palabra, y ahí es cuando me di cuenta de que había mucha más trampa de la que yo creía. Y es la que estoy mostrando a través de las grabaciones y poniendo en alerta a mis congéneres, que es la monada. Perfecto. Y Remé, justo con esto te pregunta, ¿de dónde viene la palabra miedo y la palabra libertad? Miedo viene miedo es una combinación, porque muchas veces los programadores han combinado diferentes fractales. Uno de ellos, Edo, quiere decir conocimiento. Entonces, miedo quiere decir Edo, mi conocimiento. Porque Edo, oído, estoy ido, quiere decir conocimiento, sabiduría. Entonces, han asociado al que busque la sabiduría para que se le vaya la chola y se vuelva loco. O le entre miedo. Y entonces, por eso muchas veces cuando intentas, no sé si te ha pasado, entrar en razón a un ser humano, a un semejante tuyo, en razón mental o emocional, pues huye, no quiere saber la verdad. Te dice, déjame tranquilo, yo no quiero saber la verdad. Porque le entra el miedo, y como le entra el miedo, pues huye. Huye de esa información que le quieres transmitir. ¿Y la palabra libertad? Libertad viene ahí está la palabra Ivo, que es amor, que es actuar desde el corazón, Ivo, prohíbo, Ivo. Y entonces en el momento que tú te liberes, dejas el amor, dejas tu ser como ser emocional, y entonces te liberes, pierdes la esencia del ser humano, que es un ser emocional. Y entonces te vuelves un ser psíquico y entonces no te has liberado, es una mentira. Te vuelves un ser psicópata. Perfecto. Entonces, liberarse con la palabra libre
no te liberes. Yo una cuestioncita más, perdón te quería consultar, por ejemplo, yo he cambiado la manera de llamar justamente, ¿no? Porque vos en uno de los de las últimas entrevistas que hablás en la caja de Pandora tocas el tema del Enio. Y digo, a nosotros siempre nos codificaron El tema de Enio, que y justamente hablando, ¿no? A nosotros el sistema nos codifica como si es un sueño, es como algo que no pasa, cuando en realidad yo particularmente en mi familia no, porque en mi mónada yo pasé a decir buen viaje o que tengas una buena experiencia, porque a mí me codifica cada vez que digo tuve un sueño, pareciera como que tu subconsciente lo toma como que fue algo que no sucedió en la realidad, como que a vos no te afectó, y cuánta gente se ha despertado deprimido o se ha despertado alegre, o sea, lo que pasa en ese plano afecta y viaja en el alma, ¿no? Es como que va imprimiendo su sensación, no dejas de vivir. Y lo asociaba con lo que vos hablabas, ¿no? De engaño, señor, sueño, si podés comentar algo de eso. Sí, a ver, lo del sueño, es decir, allí lo asocio a esta deidad que es Su, que es Enlil, que es el dragón pleiadiano. Entonces, sueño es estar conectado con esta entidad. Lo mismo que dormir, te vas con Mir, que es la serpiente, en Acadio, y entonces te vas con la misma entidad que es el ser serpiente. Es decir, por muchas direcciones distintas nos van dirigiendo hacia estas entidades. O sea, que tengas buen viaje estaría en coherencia. Los tendría que analizar, pero bueno, en principio viaje lo prefiero a sueño. A sueño y a dormir, ¿no? Después lo que vas a decir de dormir, no sé si me voy a dormir esta noche, básicamente. Porque vas con Mir, que Mir es la serpiente. Es la serpiente, siempre está la serpiente ahí que es... No, es terrible. Cuando uno empieza... Ahí hay una cosa, es decir, ellos son una composición de distintas entidades, que es un ser cornudo, es un ser ofídico, una serpiente, que tiene cola, es decir, es una composición. Claro, ellos es como te han desmenuzado lo que ellos son, y si tú aceptas una parte de ellos, ya has caído en la trampa. Caes en la trampa. Sí. Porque dentro de esta mutación genética, de esa adaptación genética, ellos están antes, es decir, ellos tienen prioridad. Entonces, ahí ellos ya te dominan. Y ellos han intentado que no mutáramos directamente a ser unos dragones, sino que mutáramos o a tener cuernos, o a tener una cola, o a ser ofídicos, o a ser ovíparos, es decir, un cambio. Porque a partir de ese cambio ya pueden ir tirando del hilo y dirigirnos directamente al paradigma draconiano. A nivel genético, el hecho de que el ser humano hasta el tercer o cuarto mes el embrión es de un reptil, eso está constatado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con estas intervenciones de esta raza? Yo no lo creo, es decir, que ellos son manipuladores, ellos no son creadores. No son creadores. No, porque si fueran ellos creadores los veríamos. Es decir, ellos están ocultos, están agazapados, fuera de nuestra percepción, están escondidos como unos cobardes, es decir, no hay más. Ellos aparecen en internet, aparecen por ahí, aparecen un poco en segundo plano, pero realmente son unos cobardes, no dan la cara. ¿Por qué no dan la cara? Porque saben que si dan la cara pierden. Si está clarísimo. Sí, es terrible en el momento como... que ellos te vean ganadores, ellos darán la cara y aparecerán y dirán, aquí estamos nosotros. Pero ellos saben que si dan la cara pierden. Son unos cobardes. En el fondo son unos grandes cobardes. Es impresionante como vos la otra vez también, o sea, cómo están aumentando de llevar al ser humano, ¿no?, a esta homosexualidad por el hecho de alguna manera volverse en una especie de andrógeno, ¿no?, por así llamarlo, porque lo que es el hermafroditismo, sí. Exactamente, eso también impresiona, inclusive uno que ha escuchado gente y ha leído notas de científicos y demás, cómo lo hacen a través de la alimentación, de las cosas que le ponen a los alimentos, las tendencias. Disney Channel a las 3 de la tarde te pasa dibujitos en los hombres siendo madres, hay toda una codificación muy fuerte.
digamos, en lo cotidiano, ¿no? Más de lo que... Una cosa, hay un sonido de retorno, entonces alguien que apague el volumen porque está interfiriendo. Vale. Lo que te quería comentar es decir que más de lo que es la sustancia es la información. Es decir, si a ti te hacen creer que esto te puede hacer que te hagas, te homosexualice, pues ya te están metiendo una creencia. Da igual ya la sustancia, aunque sea agua. Sí, Es claro. decir, ellos a través de sustancias X, que igual no es ni verdad, nos están metiendo unas creencias. Y eso sí que afecta. Eso sí que nos puede afectar. Porque si tú te lo crees, te va a afectar. Y si a ti te dicen que beber agua te va a volver homosexual, pues igual dentro de un año, pues eres homosexual. Ya está. Que ni es malo ni es bueno. Pero por lo menos cuando tú seas algo, que sea genuino, que lo hayas decidido tú. No porque te hayan manejado ni manipulado psicoemocionalmente para que tú te destines hacia un paradigma nuevo que tú realmente no lo habías elegido. Iru, acá pregunta Remé si se podría hacer otro lenguaje, dice. Es decir, más que escrito que estuviera basado en la geometría sagrada, la numerología, la divinidad, lo mágico, lo sentimental emocional, alineaciones planetarias estelares, y te pregunta si conoces la ley que hacían en la prehistoria. Mira, la salida es emocional, no hay salida lingüística, porque está todo contaminado. Es decir, sí que hay que comunicarse como siempre, pero que hay que ya disociar lo que es el valor lingüístico al valor emocional. Es decir, como dije en la última entrevista, la salida es emocional y que sean nuestras emociones que cojan las riendas de nuestra vida, es decir, lo que es el corazón. Y ya está. Y comuniquemos no como siempre, pero que siempre que tenga supremacía en nosotros mismos nuestro ser emocional. Y por ahí está la puerta de salida y no hay más. No está a través del aspecto cognitivo, sí, para darnos cuenta, pero actuar desde nuestras emociones, no desde la razón, porque la razón está confundida. Perfecto, o sea que sabiendo ya y teniendo la percepción de las intenciones, con qué fue escrito el lenguaje, ya lo podemos utilizar con un mejor raciocinio y con una mejor emoción, mejor dicha, y ya salir del mal uso, usando el mismo lenguaje que siempre, pero con otra emoción. Vamos a ver, allí hay pocas palabras limpias, si se puede decir así. Una de ellas es Monor, otra es Norón, que simboliza la gran luz. Norim, también puede ser Nor o Nur, que significa luz. Y también oro, que no está del todo limpio, pero dentro de lo que cabe está bastante limpio, que simboliza la luz condensada. También está la palabra tino, que es simboliza, que significa vida y luz, pero poco más. Pues ten una palabra o dos o tres palabras clave, pero luego emocionalmente pues tengas que actúes con tu grandeza correctamente, es decir, que no vayas dispersándote, es decir, que vayas actuando dentro de un criterio acorde a la mónada y ya está, y te vayas dirigiendo. Y que vayas cambiando esas creencias internas y que vayas... y el momento que tú cambies esas creencias internas y esos contaminantes que nos van bombardeando constantemente a través del cine, de la televisión, de los periódicos, de los medios, y en el momento que tú empieces a regenerarte, si se puede decir así, internamente, eso se va a proyectar fuera sí o sí. Y en el momento que se proyecte fuera, pues ya no cabe el sistema, se va a quedar bloqueado, le va a empezar a ir saliendo, le va a empezar a salirle todo mal y ya está, porque no va a poder acceder a tu burbuja. Y cuantas más burbujas hayan de nuevas,
con este nuevo paradigma de la mónada, pues el sistema pues más se va a tener que arrinconar, o más lo vamos a arrinconar hasta que desaparezca de nuestra realidad. Y no hay más. Sergio, acá Griselda... O nos invaden totalmente o los tenemos que erradicar totalmente, no hay otra alternativa. Perfecto. Acá se celebra el Día del Amigo, dice Griselda, en Argentina, y si podrías recordar el significado de amigo para las personas que están celebrando este día aquí. Yo recuerdo, si el sistema se burla muchas veces de que dice de que si has hecho muchas migas con el amigo, si se hacen muchas migas, no sé si se dice en Argentina. Claro, porque dicen amigo, pues no hay migas. Es decir, si es amigo no hay migas, porque hay que decir sin, pues no hay migas. Y migas juegan con la miga de pan, es decir, como puede ser pues un poco el darse de comer simbólicamente entre unos y otros. Entonces, hay una palabra que sí que he visto en el léxico griego, que es amicto, que quiere decir insociable. Insociable. Entonces, amicto, quiere decir insociable. Es muy curioso que amigo se supone que tiene que ser un ser sociable. Entonces, a mí me da de que esta es la sombra de la palabra amigo, amicto. Perfecto. Y para ir resumiendo, ya que llevamos 1:17 de esto, ¿podría Sergio decir una descripción breve de lo que es la programación lingüística, de cómo es el funcionamiento de ella en nuestro subconsciente, para que sepan, y cuáles son los lenguajes madres? Ya lo hablamos al principio, pero para ir cerrando una descripción breve de cómo es la programación lingüística en nuestro subconsciente. Bueno, voy a volver a comentar un tema, es decir, una persona me dijo, bueno, pero si yo digo lo que digo, pero luego mi emoción es correcta, entonces estoy actuando en coherencia, es decir, que porque mi emoción, si yo nombro amor, pero doy amor de verdad, que es mi emoción, estoy actuando en coherencia, y eso es correcto. Otra cosa es la réplica de tu interlocutor, es decir, tu interlocutor recibe la emoción del amor, que es muy bonita y se va a sentir muy bien, y otra cosa que lo va a asociar con esa palabra que se llama amor, que está asociado a violencia, y en el momento que él esté en un momento de tensión, pues puede haber una réplica de su parte hacia ti con violencia. Es decir, que el hombre normalmente actúa con una violencia activa y la mujer normalmente actúa con una violencia pasiva. También hay maneras de violentar sin actuar físicamente, sino actuar emocionalmente o psicológicamente, o con actuaciones, pero no con una acción directa, sino con una acción indirecta. Entonces es importante saber, así actúa la programación lingüística. Y ya como me gusta dar alguna novedad, pues he sacado del diccionario latín la palabra facio, que quiere decir construir o hacer, de facer. Había una palabra castellana antigua que era facer, hacer, y de ahí viene facio, que es construir y hacer. Y también está faccio, faccio, una facción, faccio, que es el derecho de hacer. Y de ahí salió la palabra perfecto, fecto, facto o fecto, que es algo que está bien hecho. Entonces, cuando nosotros queremos construirnos a nosotros mismos, la palabra que psicoemocionalmente en programación nos va a dirigir y alinear para nosotros construirnos interiormente es infecto, infección. Es decir, infecto, infección. Y se nos transforma en una enfermedad. Es decir, ellos
han programado lo que es la evolución o el desarrollo interno nuestro, lo han asociado a la palabra neurolingüística que se llama infección. Y cada vez que el ser humano quiere evolucionar, coge una infección y se enferma. Y así nos han ido bloqueando una y otra vez para que el ser humano o la mónada o una de ellas no pueda dar ese salto evolutivo hacia donde él quiera. No nos dejan, nos han puesto múltiples barreras y una de ellas se llama infección, que quiere decir autodesarrollarse, autoconstruirse, autohacerse. Es hermoso, ¿no? Yo no me quiero imaginar cuando vos ibas descubriendo todo este tipo de cosas, las sensaciones que debes haber pasado. Tener un Hombre, parlante para el mundo, básicamente. Iru, se me ponían los pelos de punta, es decir, que yo lo he pasado mal porque tampoco podía hablar con nadie, porque hasta que no tenía el proyecto acabado tampoco podía comunicarme con nadie. No, claro. Y sí que te puedo decir que yo he estado durante un año, tuve que ir a un terapeuta que me diera masajes en el cráneo porque lo tenía inflamado, es decir, que tenía efectos secundarios, es decir, todo mi trabajo me creó en su momento unos efectos secundarios que gracias a mi persistencia he podido solucionarlos y nada, ahora ya estoy bien. Pero en su momento lo he pasado bastante mal porque tenía la cabeza inflamada, es decir, físicamente, es decir, no solo simbólicamente, es decir, físicamente la tenía inflamada y cada semana tenía que ir a un masajista a hacerme un masaje craneal para desinflamármela, porque realmente toda esta desprogramación o esta descodificación o esta nueva reinterpretación del logos pues me afectaba. Sí, te comprendo. A mí me pasó cuando a los 21 años empecé a leer el tema de la metafísica, que ahí simplemente me enteré esta cuestión, ¿no? De que los pensamientos son cosas, entonces es muy importante aprender a pensar y quién dirige tu pensamiento, que también quería comunicarlo y es como que cuando hablabas con esto, te estoy hablando de hace unos 11 años atrás, era como que le costaba a la persona, es lo que vos no querían aceptar, le daba miedo aceptar esa realidad, ¿no? Como diciendo, no, ¿cómo lo que yo pienso va a tener un efecto en mi vida de alguna manera? Rechazando la propia voluntad de crear. ¿Y tenés pensado de alguna forma venir a Argentina? ¿Alguna Latinoamérica, algo de eso? Por ahora no tengo nada en el programa porque quiero desarrollarlos, estoy acabando el libro ya en portugués y quiero desarrollar el libro en inglés. Entonces, si me muevo Claro. no puedo desarrollar el libro. Me interesa más desarrollar los libros que hacer una conferencia de 300 personas o 500 personas, porque el libro llega a más gente. No Y nos luego dejes siempre videos de la caja de Pandora, por favor. Claro, es que con un vídeo, por ejemplo, el primer vídeo que realicé que le estoy muy agradecido a Luis Palacios de Caja de Pandora porque apostó por mí. Y ya estamos ya por encima de las 100.000 visualizaciones, 102.000 visualizaciones, más las que hay en el otro, pues estamos cerca de las 110.000 visualizaciones. No, impresionante. En un tiempo récord y saliendo de que nadie me conocía, es decir, que nadie me conocía hace un año, es decir, el primer vídeo salió al aire el 20 de septiembre. Entonces, ahí está la respuesta. En la primavera acá en nuestro continente es la primavera, 21 de septiembre, Eso es. cuando nace la Eso es. flor, ¿no? En este caso el Eso es. conocimiento. Pues, pues se ve que fue en la primavera del hemisferio sur, así es. Exactamente, no, la verdad que los videos yo se los recomiendo, yo particularmente en mi fanpage, cada tanto los vuelvo a repostear y cada tanto entro a tu página para ver cuál es el último que salió, porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser que no estés en Netflix? ¿Lo arreglaste con Netflix para salir ahí? No te entiendo. ¿Conocés No a lo Netflix? Ahí en España no existe Netflix. Es un... Sí, Ah,
tendrías que estar ahí, digo, ¿no? Porque hay tantas series basuras que Sí, realmente... pero yo dejo, yo tengo, digamos, que todos los trabajos que ha realizado Caja de Pandora, yo dejo que sea él el que lo promulgue, lo promueva. Y yo tengo lo que es mi blog, mi página de Facebook, que es Sergio Monor, que quien quiera pues me pide amistad y lo integro dentro de Sergio Monor, o monor.org, por los dos lados se puede llegar, y ya está. Tampoco estoy haciendo mucho desarrollo, porque tampoco, cuanto más me intente promover, más me voy a ocupar ese tiempo y no voy a poder dedicarme a la adaptación de Monor a los otros idiomas. Entonces, por ahora lo Sergio, llevo así. Dime. te hago una consulta que quedó pendiente del video anterior, y después dos consultas más que acá Reme tiene que son Sí. interesantes. Una, pregunta Natalia si hay algún Dios verdadero o hay algún origen que sea bueno y que no nos engañe. Es que nosotros somos buenos. ¿Hay alguien que no haya cenado carne la última semana, no haya comido carne? No sé. Es decir, tenemos que ser conscientes de que nosotros también estamos interfiriendo con otras entidades y nos las comemos. Es decir, que tenemos que darnos cuentas. Es decir, cuando nos afecta, nos clamamos al cielo, pero cuando actuamos, pero no nos afecta, pues no pasa nada, ni nos acordamos y ya está. Y dormimos felizmente. Es decir, tenemos que ser conscientes. Sí, claro que hay un Dios, pero es un Dios que deja hacer. Es un Dios, y no es un Dios como nosotros creemos, es como nosotros en mi página lo llamamos, hemos decidido, y hay un consenso, lo llamamos, que quiere decir la gran luz, la fuente, y de ahí nace todo. Lo solo que estas entidades han interferido en la única ley universal, que es la ley de la libre elección, y por eso hay una especie de corrección. Es decir, estamos en un proceso correctivo donde la humanidad, la mónada, tiene que reconducirse hacia su dirección, hacia la dirección que ella hacia la dirección que la que ella desee, y que y estas entidades draconianas pues tienen que primero recibir lo que se llama su karma, o lo puedes llamar su merecido, o recibir su cosecha. Es decir, porque ahora les toca a ellos cosechar realmente lo que ellos han sembrado. Es decir, les toca a ellos. No Y lo que ellos se han apropiado, sino lo que ellos han cosechado. Que lo que ellos iban cosechando nos lo íbamos comiendo nosotros, simbólicamente y realmente. Ahora les toca a ellos, porque suyo es. Y Remé dice tiene ganas de dialogar lo siguiente. Dice que a él le huele raro que la historia justamente empezara con la escritura. Si tú dominas la escritura, puedes controlar las mentes, las palabras y los actos de los hombres. Aparte de que luego controlen la imprenta, tanto estados, sociedades secretas, grupos privados o la academia, universidad, para decir que no es conocimiento. Como si se quisiera darle más importancia a lo escrito que a lo oral. El lenguaje oral que se ha comunicado desde siempre ya pierde valía y entonces controlan eso. No es lo mismo hacer leyes voluntarias de forma oral que hacer un imperio de la ley en varios tratados para regular y prohibir. ¿Qué tienes que decir al respecto de este comentario de Remé? Pero es que lo escrito se transforma en oral. Si tú quieres interpretar lo escrito, tienes que llevarlo a lo oral. Es decir, está asociado lo escrito y lo oral. Es decir, ¿No está fue en al revés de lo oral a lo escrito? al final, si tú quieres interpretar lo escrito, tienes que verbalizarlo. Es decir, normalmente al pueblo lo dejaron en un estado, digamos, de comunicación verbal. Es decir, el pueblo ya no se comunicó verbalmente, para que no se pudiera dar cuenta de la trampa
a través de la escritura, porque a través de la escritura es cuando uno se puede dar, a través, plasmando lo oral, había la posibilidad de que el ser humano desprogramase o descodificase o desclasifique la trampa implícita que había en la semántica de las palabras. Entonces, para mí, tanto lo oral como lo escrito está cogido de la mano. Es decir, ojalá la mónada hubiese tenido acceso a la escritura miles de años antes, porque igual se hubiese dado cuenta antes de la trampa. No solo que el acceso a la escritura antiguamente pues era un acceso académico y era un acceso pues a los elegidos. Luego estaban los escribanos, que eran los que tenían conocimiento de la escritura. El resto del pueblo no tenía conocimiento de la escritura. Entonces, era una manera, controlando a los escribanos, pues controlabas un poco a la mónada, para que no se pudiese dar cuenta de la trampa implícita que había dentro de la que era la programación neurolingüística, es decir, lo que era a través del logo de la palabra. Entonces, para mí van de la mano y ojalá el ser humano hubiese tenido acceso a la escritura antes que en su momento, es decir, hace miles de años, porque igual hubiese tenido la suerte de darse cuenta antes de esta trampa. ¿Y cuál es tu opinión con respecto al lenguaje sánscrito y a toda la historia que narra en hinduismo de la humanidad? El sánscrito para mí el sánscrito viene del elamita, es decir, sale de Sumeria igual. Es decir, el elamita es un idioma que viene de la región de Susa, era la región Elam y Susa era la capital, y ahí hay una comunicación con el Valle del Indo, que es donde se promulgó el sánscrito. Y más al sur estaba el dravídico. Para mí van todas cogidas de la mano y también tienen su trampa, es decir, que también están, solo que no he tenido tiempo de poder desarrollar todas las lenguas, porque lógicamente me voy dedicando a las que más nos pueda interesar. En algún momento, en alguna grabación de la Caja de Pandora, pues tocaré también un poco el sánscrito y un poco la tradición o la mitología védica o la mitología hindú, para que vean que todo corresponde a la Matrix y todo ha sido manipulado. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna cuestión más para Sergio? Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué crees que intentará hacer como el inglés el lenguaje a nivel mundial? Porque el inglés es el que está más manipulado y está más desarrollado para manipularnos y para dirigirnos mejor neurolingüísticamente, es decir, neuroemocionalmente, sin que nos demos cuenta. Y es el mejor idioma para mantenernos dentro de este estado de hipnosis colectiva. Entonces, el inglés, que ya iré desarrollándolo en un futuro, pero el inglés es el idioma que más nos puede llevar a la trampa, si se puede decir así. Es el peor idioma o es el idioma más manejable y más contaminado o corrupto de todos los que hay, de todos los que yo he tenido conocimiento hasta ahora. ¿Y qué hay de cierto de que la vibración fonética del lenguaje inglés es mala para nuestro desarrollo y crecimiento? No, ni es malo ni es bueno, todo es dentro del programa, es decir, dentro, como ya comenté en algún vídeo de la Caja de Pandora, como lie y light. Lie es mentira y light es luz, entonces, y life es vida. Entonces te han mentido la mentira dentro de la luz y de la vida. Eso es lo que hace daño. Es decir, no te hace daño decir lie. Lo que te hace daño es decir lie, que significa mentira, y dentro de vida y luz te han metido mentira. Te han metido la mentira. Entonces te transforman tu vida en una mentira. Vives un mundo ficticio, te lo programan para que vivas un mundo ficticio. ¿Qué es el sueño americano? Es decir, ahí lo tienes, el sueño americano
Y si tú vas a Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses son como niños grandes, porque viven en un mundo así un poco en el fly, ¿eh? Un mundo de un poco de mentira, de la apariencia, porque así está programado. Entonces, la vibración no es mala ni buena. El juego vibratorio, ahí está la trampa. Depende cómo tú lo hayas programado o cómo lo hayas estructurado, pues se te puede convertir en una trampa. Y de hecho así es. Perfecto. ¿Alguna cuestión más antes de ir cerrando este Hangout, que ya lleva 1 hora y 26 minutos? Yo de mi parte simplemente agradecer, vamos a sacarle la letra a Sergio, no solamente por esta oportunidad, y a vos también, Lucas, porque todo esto lo organizaste vos por segunda vez, así que también vos tenés muchísimo que ver. Y sobre todo esto, ¿no? De agradecer a Sergio esta liberación, este manual de liberación, porque es eso, es un manual para el que lo toma con seriedad y lo pone en práctica, es un manual de liberación que repercute en la vida diaria, ¿no? Así que gracias por este conocimiento. Gracias a vosotros por permitirme y abrirme este espacio para poder difundir este mensaje, es decir, que es mi cometido. Entonces, también yo estoy agradecido a vosotros, bueno, a ti, a Iru y a ti también, es decir, a todos vosotros por posibilitarme, es decir, que haya podido seguir dando información a todos los interesados, a toda la monada interesada interesada porque quiere realmente y es deseosa de cambiar su realidad, que su día a día mejore y que se pueda sentir bien y feliz y satisfecha. A Howe, que sería totalmente de acuerdo en el idioma de los nativos de Norteamérica. Howe es la palabra para profundizar un acuerdo genuino y de sentimiento con lo que están diciendo. Entonces no queda otra que ir despidiéndonos, ya después de este hermoso Hangout. Yo también le doy las gracias, Sergio, eres una persona muy querible, te deseo siempre lo mejor y que este mensaje de liberación se expanda a la mayoría de nuestros hermanos para que de una vez por todas elijamos no empoderar más este sistema y co-crear uno nuevo. Y antes de irme, ¿tienes alguna etimología de la palabra paraíso? ¿Está bien utilizarla? Yo siempre digo de co-crear el paraíso en la tierra, ¿no? Paraíso. Yo no es una palabra que creo que ya la desarrollé dentro del libro, pero ahora mismo no la tengo. Hay voz de retorno. A ver ahora. Que todavía no llegué a la letra P del libro. Ahí se escucha. A ver ahora. Sí, se escucha. No lo tengo aún, ahora no recuerdo exactamente paraíso lo que realmente estructuralmente lo que significaba. Lo que sí que es verdad que paraíso no es para nada, es decir, para mí es estar fuera también del objetivo, es decir, porque ISO e hito también se asocia, la S y la T luego bifurcaron y entonces a mí me suena que está también fuera del destino, que el destino está también asociado a un desatino, es decir, siempre nos van sacando fuera de nuestro centro para que nunca podamos alinearnos con nuestro deseo, con nuestro objetivo, con nuestras consecuciones, es decir, con nuestras creaciones, es decir, y con nuestra realidad, es decir. Entonces, al final, siempre van intentando movernos de un lado para el otro y lo que van es desestabilizarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro centro, que no se dice centro, pero bueno, se entiende como centro, y ya está. Es decir, todo lo que yo he dicho antes de crear nuestra nueva Matrix y alejarnos del antiguo paradigma, y ya está. Y poco a poco se irá viendo resultados, y no hay más.
y ya está. Y la revolución la revolución es interna. El momento que tú consigas cambiar tus creencias y adaptar tus creencias a tu sentir real, se va a proyectar sí o sí en tu realidad y los cambios los vas a experimentar y los vas a ver. Y no hay más. Y como no hay más, nos vamos despidiendo y bueno. Hasta la próxima, digamos. No nos despidamos, hasta la próxima. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima y gracias a todos. Un abrazo a todos y oro a todos vosotros. Prohíbo, como dice Sergio. Prohíbo. Prohíbo.